Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Por favor, me confirman si están viendo la presentación, si me están escuchando correctamente. Buenas tardes, profe. Sí. Ok, muchas gracias. Voy a desactivar cámara para que nos concentremos entonces en la presentación. Listo. Bueno, bienvenidos a los asistentes a nuestra segunda webconferencia del curso Mercados Globales Emergentes, código 126015. Lo que vamos a abordar en el día de hoy es profundizar un poco en la temática concerniente a la tarea 3. La tarea 3, les recuerdo, pues ya inició en días pasados y estamos más o menos a unos 15 días de cerrar actividad. Esta tarea 3 va a abordar el tema comprensión de economías emergentes BRICS. Bueno, la agenda que tenemos para la noche de hoy, primero pues el punto de bienvenida, como segundo punto presentación de la red docente que conforma el curso, tercero explicación de los temas abordados en la tarea 3, como cuarto punto explicación de las actividades a realizar, es decir, las que estamos próximos a entregar, como quinto punto canales de comunicación habilitados, sincrónicos y asincrónicos, perdón, y sexto punto participar en los IPAs. Finalmente, vamos a abrir un espacio para dudas e inquietudes finales. De igual forma, aunque las dudas van a ser resueltas al final, si hay en algún punto donde deban intervenir, por favor no duden en activar micrófono, pedir la palabra y pues escucharemos y trataremos de dar respuesta a las inquietudes en el desarrollo de la web. Bueno, dicho eso, me presento. Mi nombre es Marilyn Oviedo Contreras. Yo soy directora y tutora de la mayoría de los grupos que conforman este curso. Soy docente en la UNAT hace 7 años, como directora hace 5 años. Por lo tanto, cualquiera de ustedes podría estar dentro de los grupos que yo acompaño. La otra docente que conforma la red docente es la profesora Jenny Aranguselis. Ella es tutora de alguno de los grupos. La doctora Jenny era la directora previamente de este curso, por lo tanto, pues tengo la gran ventaja de que ella nos acompaña así en el acompañamiento del curso en tutoría. Bueno, es importante antes de dar inicio a entrar a las bibliografías, recordarle que para esta actividad hay 3 bibliografías relacionadas para la lectura, ¿sí? Ese va a ser el insumo con el cual ustedes van a desarrollar la actividad. Recuerden que esta actividad es la segunda actividad intermedia con un alto peso evaluativo de los 500 puntos que ustedes deben obtener en el total del curso, recordándoles de que el curso se aprueba teniendo un total de más de 300 puntos. La invitación es, por supuesto, pues que presenten y desarrollen todas las actividades. Si alguno de ustedes no ha presentado alguna actividad anterior, por favor, se comunican al interno con el tutor. Recuerden que el canal de comunicación primero es siempre manifestarle cualquier solicitud o inquietud al tutor y en caso tal no reciban una respuesta satisfactoria, pueden elevarlo a mi persona como directora de curso. Ese es el conducto regular de comunicación. Entonces, como les decía, nosotros vamos a trabajar 3 bibliografías en el desarrollo de esta actividad. Me gustaría saber en este momento si alguna de ustedes dos ha tenido inconvenientes para el desarrollo de la tarea 3, cómo les está yendo en el curso hasta el momento, si han podido presentar las actividades anteriores. Pueden activar micrófono y comentarnos la situación. Buenas tardes. Bueno, por mi parte, pues en la actividad anterior me fue muy bien y en la actual, pues ya junto con mi grupo de trabajo ya presentamos también el tema de la presentación, ya hicimos los aportes individuales y pues estamos a la espera de retroalimentación. Perfecto. ¿Y la compañera? Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. la verdad nosotros también hemos avanzado mucho, ya hicimos cada uno como la participación individual y en este momento estamos terminando de hacer la presentación para hacer el video. Esperamos que para el jueves o viernes de esta semana ya quede listo El producto final. el video exacto para la retroalimentación. Perfecto, bueno, me alegra mucho escuchar eso. Em, pues se ha diseñado, digamos, una temática y unas actividades que los lleven desde el inicio
¿sí? De los mercados globales emergentes y vamos avanzando un poco más en la profundización de los temas. Efectivamente, bueno, en este punto, en esta actividad, nos vamos a concentrar precisamente de las BRICS. ¿Alguna de ustedes me puede decir qué significa BRICS? A ver, ¿qué significa el término BRICS? O más bien, ¿qué países conforman el grupo de las BRICS? Los países serían Brasil, Rusia, China y, y Sudáfrica. Faltó India. Ah, sí, perdón, India. Así es. Bueno, muy bien, ¿no? Estamos bien, exactamente. B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica. Es importante, pues, recordar que este bloque de países están representados en el 25% del Producto Interno Bruto mundial, imagínense. También están representando más del 40% de la población mundial. Es decir, que en esos países se concentra este gran porcentaje de la población. Eso es una fortaleza. También tienen como fortaleza al crearse este bloque de los BRIC que ellos están haciendo gran inversión en la parte de ciencia, tecnología, educación. Entonces, esto es una fortaleza que ellos siguen manteniendo con respecto pues a los países que siempre han sido como los líderes en la parte que han controlado la economía mundial, que son los países de Occidente. Otra característica pues de las BRICS, para que ustedes lo conozcan también, es que pues uno de sus fines principales también es contrarrestar un poco la hegemonía tanto política como económica que siempre ha representado Occidente. Para nadie es un secreto que de pronto potencias como Estados Unidos, ¿sí? Han liderado durante mucho tiempo la economía y la política mundial. Entonces, este bloque que se ha creado no solamente es una fuerza económica, sino que también está tratando de nivelar un poco la balanza con respecto al orden mundial, tanto en la parte política como económica. Si bien es cierto, pues que ellos están tratando de hacer un bloque, efectivamente hay algunas diferencias, como por ejemplo en la parte política entre los países que conforman las BRICS y también pues hay un poquito de desnivel, por decirlo de alguna forma, en la parte económica, ¿cierto? Dentro de ese mismo bloque hay unos países que están mucho mejor posicionados o que representan su fortaleza económica y política ante otros. Sin embargo, esto no ha sido ningún impedimento para que ellos se hayan logrado cohesionar y estén mostrándonos o mostrándose ya como una economía dentro del mercado global emergente, ¿no? Ya está definido e identificado a nivel mundial y están cambiando un poco las reglas del juego. Bueno, entonces, como bien lo decía la compañera, esos son los 5 países que representan las BRICS. Vamos a tocar a manera general y profundizar en algunos puntos específicos sobre eh, cuáles son las características de la BRICS para que con esta lectura de estas 3 bibliografías ustedes tengan ese insumo tanto para el desarrollo de la línea de tiempo, que es la parte individual, ¿cierto? Y luego la presentación de la parte grupal. Bueno, entonces, la primera bibliografía que los invitamos a leer dentro de la que está dispuesta para la tarea 3 es la importancia del BRIC en el sistema internacional. Entonces, esta bibliografía que hace, básicamente, pues, explora el impacto del auge de estos 5 países, de estas 5 nuevas potencias en la parte de economía emergente en el sistema internacional. Allí, pues, básicamente se está examinando cuál es la influencia en ese nuevo orden mundial y obviamente la redistribución del poder y también en esa guerra de poderes que se crea con respecto a Occidente, que normalmente siempre era el que lo lideraba. Esta bibliografía específicamente también investiga el creciente poder de la BRIC y desafío refuerza el orden internacional actual. Lo que decía, estamos ahora mismo en una guerra de poderes político y económico donde la BRIC está tomando un posicionamiento muy representativo de la economía mundial y pues cambiando un poco el orden de las cosas. También esta bibliografía analiza la reconfiguración económica, ¿cierto? El ascenso de estos países emergentes liderados por la BRIC, porque si bien la BRIC lideran como tal, como un bloque, ellos están apostándole e invirtiendo en los países que ya están representando economías emergentes, ¿sí? Entonces ellos están apoyando a esos países que si bien no hacen parte del bloque, a través, por ejemplo, de la creación del Banco de Desarrollo, NDB,
Ese banco se creó en el año 2014 y está siendo una fuente de financiación para las otras economías, países con economías emergentes en este momento, que no hacen parte del bloque, precisamente para ellos ganar fuerza y quitar la hegemonía que traía, por ejemplo, países como Estados Unidos de Occidente. También aquí en esta bibliografía nos muestra como una matriz de interacción entre la BRIC y el sistema en general, es decir, el orden mundial económico que hay. ¿Cuál entraría a ser el punto más crítico de este ejercicio, de este análisis que aborda esta temática? Ver realmente cuál es la posición con respecto al nuevo orden, si realmente está siendo aceptado o no el nuevo sistema, o el sistema actual que se está replanteando para la economía. Entonces, aquí en la diapositiva estamos viendo la imagen de cuáles son los países que, si podemos identificar, están siendo representados en diferentes continentes, ¿sí? Recuerden que Brasil está un continente, Sudáfrica es otro continente, de pronto de lo que estamos viendo en el ejercicio de los 5 países, Sudáfrica viene siendo el que tiene de pronto un poco más de desventaja por temas políticos, económicos y sociales. La India, que tiene un denso número de población, por eso estamos viendo que la sumatoria de los 5 países está representando más del 40% de la población mundial. Bueno, entonces, en el ascenso de los emergentes y el rol de las BRICS. Entonces, cuando hablamos de economías emergentes, nos tenemos que remontar al año 2000, cuando economías avanzadas empezaron a perder participación en el producto global. Recuerden que cuando hablamos de economías avanzadas, podemos estar hablando de Estados Unidos específicamente, igualmente hay otras, no solo Estados Unidos, pero son las que siempre han liderado el orden mundial en la parte política y económica. Entonces, mientras que los países emergentes han ganado terreno gracias a factores demográficos, lo que hablábamos anteriormente, miren que representa un alto número de la población mundial, también por recursos naturales, muchos de estos países son ricos en recursos naturales y por supuesto estabilidad macroeconómica. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de ellos fortalecer su estabilidad macroeconómica, ayudan a posicionarse como un buen aliado al momento de hacer el bloque. Entonces, ¿qué han hecho ellos? La resiliencia ante la crisis. Recuerden de que cuando hablamos de crisis, muchas personas lo relacionamos a, por ejemplo, la pandemia, ¿sí? Obviamente eso marcó un antes y un después en el orden mundial a nivel político, en salud, económico. Esto nos impactó a todos. Pero en este momento han habido otras crisis previas, como por ejemplo la crisis financiera del 2008. Estos países demostraron en ese momento que fue una crisis mundial, la resiliencia, y se beneficiaron de una fuerte demanda interna y solidez fiscal. ¿Esto que le permitió? Superar el crecimiento de las economías avanzadas. ¿En el orden de qué? En el marco de esta crisis que sufrió a nivel mundial en el 2008. Es decir, que ellos salieron fortalecidas. Recuerden que la palabra resiliencia, hace referencia a salir fortalecidos de procesos o de puntos de quiebre. Entonces, ¿qué pasó en este ejercicio? Que las tasas de crecimiento en las economías emergentes, incluyendo obviamente los 5 países de los BRIC, superaron el promedio mundial y allí mostraron una mayor resistencia a las crisis económicas. Esta tendencia pues impulsó el consumo y convierte estos países en los nuevos engranajes de la economía mundial. Es decir, que ese momento de crisis lo fortaleció y lo posicionó como un hito dentro del orden mundial, tanto económico y en gran parte en la parte política. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que los BRICS se unan? ¿Sí? Hay unas características específicas. Entonces, arrancamos de que diciendo que el concepto de los BRICS no surgió de un vacío analítico, esto es lo que nos muestra esta bibliografía, ese análisis, sino que surgió como una oportunidad para aumentar la exposición de inversiones a tasas de retorno superiores al promedio en los mercados emergentes. Por ejemplo, la industrialización en China e India también apoyó fuertemente este ejercicio, la urbanización y la generación de demanda abastecida por Brasil y Rusia. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Que ellos cooperaron unos con otros para satisfacer las necesidades. Es decir, que uno se volvió el productor y abastecedor del otro, dependiendo la fortaleza que tenía cada uno. Entonces, dentro de lo que podemos observar del análisis del autor con respecto a la BRIC, nos habla de la escala y tamaño. Aquí dice que el denominador común es la escala, es decir, que hay una combinación de factores geográficos y demográficos que se traducen en un potencial económico por encima del promedio.
volvemos a lo que hablábamos inicialmente. Observamos, si ustedes conocen, históricamente India, por ejemplo, es uno de los países con mayor población, ¿sí? Densa dentro en todo el país, en todo el territorio de la India, siempre ha tenido un número mucho mayor al promedio. De igual manera, Brasil también es un país que se caracteriza por un alto número, densamente, demográficamente, siempre ha representado un gran número de habitantes con respecto al territorio. Otro punto que unió a la BRIC también fue la oportunidad de inversión. Con respecto a esto, pues nos habla de la identificación de mercados que ofrecen tasas de retorno a la inversión superiores al promedio en los mercados emergentes. Entonces, ¿qué pasa allí? Que ahí hay un apoyo económico porque ellos invierten y están sacando una utilidad superior al promedio general. Esto también fue otro factor importante para que estos países en específico hicieran la alianza. Y hay un tercer punto que es la parte del potencial económico. Allí dice, pues básicamente que factores geográficos y demográficos se tradujeron, perdón, en un potencial económico por encima del promedio. Entonces, estas tres características en particular son propias de estos 5 países que representan las BRICS. Es importante decir que inicialmente las BRICS solamente estaba compuesto por 4 países y el último en unirse al bloque fue Sudáfrica. Volviendo al punto de que Sudáfrica, si bien de pronto no es de los más fuertes dentro del bloque, tiene también factores relacionados al número de habitantes, es decir, a la parte demográfica y por supuesto la parte de recursos naturales. Eso es un atractivo que aportó específicamente Sudáfrica al bloque creado. Bueno, también el autor nos habla que el BRIC como actor en el sistema internacional. Entonces, ¿cuál viene a ser el papel de la BRIC en el sistema internacional? Aquí nos habla que la dimensión económica ayuda a comprender las transformaciones de la economía internacional y el aumento de las capacidades que llevaron al surgimiento de los BRIC. La teoría que nos relaciona las relaciones internacionales cuestiona el impacto sobre la distribución de poder y sus implicaciones para la paz y para el desarrollo equitativo de todas las naciones. Es decir, que inicialmente ellos están haciendo una alianza, como decía al inicio de la presentación, para nivelar un poco esa desproporción en que se enfoca la riqueza en pocos países específicamente, como el ejemplo de Estados Unidos. Ellos quieren cambiar el dinamismo de la economía, tanto en lo político como en lo económico. Entonces nos habla de coordinación de políticas. ¿Cuáles fueron esos puntos en la parte de coordinación de políticas? Allí se hicieron encuentros entre autoridades consolidando el bloque como un mecanismo de coordinación de políticas frente a desafíos comunes, ¿sí? Ellos hicieron un análisis cuáles son nuestros desafíos y de qué forma uniéndonos podemos contrarrestarlos, ¿cierto? Podemos superarlos. El segundo punto fue la democratización. Aquí el BRIC inicialmente pues actuó como un catalizador, se avanzó en una agenda amplia de cooperación tendiente a qué? A una mayor democratización de las relaciones internacionales. Es decir, que todos los que hacían parte de este bloque tenían voz y voto en las decisiones o estrategias que iban a tomar como bloque, ¿sí? Independientemente de que uno estuviera mejor posicionado en la parte económica y política. Y el tercer punto fue las relaciones de poder. Esto va muy ligado de la dimensión política, porque ellos hicieron relaciones de poder. Esas relaciones de poder acompañan los cambios económicos. Básicamente, ¿qué nos dice esto? Que ellos crearon unas estrategias puntuales para poder fortalecerse políticamente, ¿sí? Hacer esa alianza que fuera infranqueable y así pudieran ellos enfrentar cualquier decisión política con respecto a los grandes países que siempre habían dominado el orden mundial. Bueno, ¿qué más nos dice el autor? Cuando habla del sistema, si está el sistema o están contra el sistema. Entonces, ¿cuál viene siendo, cuál es el punto de vista del autor con respecto al futuro de la BRIC? Básicamente nos plantea que la BRIC ya es parte del sistema. Se debe reconocer, eso es una realidad. Aquí el sistema debe flexibilizarse y debe acomodar su representatividad de acuerdo con las nuevas realidades de poder de sus miembros, en este caso, pues los países que lo conforman.
Y obviamente al ellos tomar una posición de ventaja con respecto a otros países también conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Porque entre más economías dependan del bloque, ellos tienen la responsabilidad de mantener ese orden y el equilibrio mundial dentro de la parte tanto económica como política. Entonces nos habla de 3 puntos respecto a ese análisis de la posición de la BRIC con respecto al sistema mundial. Primero, pues el beneficio del sistema. Aquí nos dice que las BRIC deben su mayor capacidad de proyección global a espacios abiertos por la mayor distribución del poder en el sistema. El segundo punto que toca el autor es la reacción al unilateralismo. Perdón. Ahí nos habla que la cohesión del bloque fue básicamente inducida como una reacción buscando restringir el unilateralismo. ¿Quién representa el unilateralismo de acuerdo a lo que hemos hablado hasta ahora, chicas? ¿Quiénes creen que representan para ellos una posición unilateral y un dominante mundial que hace lo que quiera en muchas partes, tanto en lo económico como en lo político? ¿Quiénes creen que pueda ser una potencia que Estados represente? Unidos. Exacto, Estados sí, Unidos, señora. Rusia. Claro, ellos qué quieren. Que ya las decisiones de orden mundial no sean solamente lideradas por una o dos o tres potencias mundiales, sino que haya una hegemonía y equitatividad con respecto a ese poder. Y finalmente la agenda de cambio, que es el tercer punto que plantea el autor. El autor aquí básicamente lo que nos dice es que hay elementos no deseados del presente orden mundial. Volvemos al mismo punto. Hay que revisar cuáles son los puntos de cambio, tanto en temas políticos y económicos. No es un secreto que muchas veces las guerras apoyadas o iniciadas, por ejemplo, como potencias como por ejemplo Estados Unidos, son motivadas no por proteger uno u otro país, sino por intereses netamente económicos, ¿cierto? Todos conocen la guerra del Golfo, que fue apoyada por Estados Unidos en su momento, motivada ¿por qué? Por el interés que había en el petróleo. Entonces, esas decisiones que aparentemente no tenían una connotación económica, realmente sí tenían motivaciones económicas. Entonces, miren cómo el interés de una potencia puede alterar en un momento u otro que se desate, Dios no lo permita, una guerra, una tercera guerra mundial. Lo hemos visto con Rusia, ay, se me escapa el nombre del país que está ahora mismo Rusia afectando. Y Ucrania. con Ucrania, gracias, muy amable, exacto, con Ucrania. Y todos sabemos que el interés sobre Ucrania es porque es un paso o es un punto estratégico en la economía mundial que lidera ese territorio. Entonces, miren de que siempre va a haber un interés individual, pero cuando los países empiezan a ser parte de un bloque, pues ya no pueden estar haciendo a su interés propio, sino que van a estar más controlados o van a estar bajo observación del resto de los países que conformen el bloque. Entonces, en este caso, Rusia, al hacer parte de este bloque, ya no va a poder estar haciendo intereses a la ligera porque puede afectar el orden mundial del cual ya él es responsable por tener un bloque de tanto poder como lo representan las BRICS actualmente. Entonces, no sé si hasta este punto de pronto he logrado retomar punto de vista del autor, ¿sí? Porque este es el punto, estamos analizando esta primera bibliografía, que es el punto de vista del autor con respecto a lo que es la BRIC, su importancia y cuál es el objetivo y futuro como tal de la BRICS. En este momento se supone que ustedes para haber desarrollado la línea de tiempo han debido pues hacer un análisis no solo de estas 3 bibliografías que estamos presentando, sino también de otro ejercicio de investigación que ustedes hayan hecho con otras bibliografías que complementen esta información. No sé si alguien quiere agregar con respecto a lo que hemos conversado del primer autor. ¿Lo escucho? Profe, yo quiero aportarle algo con respecto al conflicto que usted mencionaba de Rusia-Ucrania, y ahí se ve la importancia de la creación de estas nuevas agrupaciones comerciales y políticas, porque, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania-Rusia, ¿verdad? Que tuvieron
el apoyo económico y de armas de Estados Unidos, pues Estados Unidos eso no lo hizo gratis, porque con Así el es. tiempo él mostró su verdadero interés, que era lógicamente hacerle el contrapeso a Rusia a través de Ucrania, pero cuando Rusia cierra la llave del gasoducto para que no surta gas a Europa, y ya con un invierno inminente que hace Estados Unidos, desbloquea a Venezuela, le compra gas a Venezuela y lo vende a Europa a un precio bueno, porque no tenían de otra manera de conseguir el gas para calentar en el invierno. Entonces, ahí se ve las intenciones que políticamente se dan en estas intervenciones internacionales en los países. Así es. Has dicho algo muy acertado. Ciertamente los movimientos que hacen los países normalmente tienen una intención, sea para ganar terreno político o económico. Normalmente esas son las dos motivaciones que hacen que ellos tomen partido en una confrontación, ¿correcto? Entonces, fíjense que de acuerdo a la conveniencia se hacen sus movimientos políticos y económicos. Al crearse estos nuevos bloques, bueno o malo, esos bloques representan un poco una regulación, ¿sí? Siempre van a haber puntos de injusticia en este ejercicio económico, pero al estar suscritos a un bloque los va a hacer pensar dos veces tomar X o Y decisiones. No todas las veces van a ser justas, pero por lo menos están un poco más controlados. Muchas gracias, querida, por tu intervención. Bueno. Ahí terminamos de pronto de revisar un poco de qué se trataba o del punto de vista del primer autor. Ahora vamos a entrar a hablar del segundo punto de vista que nos trae la segunda bibliografía. La segunda bibliografía está denominada como la alternativa de los BRICS, implicancias para la gobernanza global. ¿De qué nos habla este autor específicamente? Sobre el grupo de los BRICS que aún se encuentra en una infancia, ¿sí? En una infancia con respecto a lo que históricamente puede definirse como el desarrollo para ser una potencia mundial de un país en específico. Entonces, ¿qué nos dice el autor? Que cualquier evaluación de lo alcanzado hasta ahora es prematura, pero que sin embargo él va a hacer una reflexión sobre algunas áreas de la gobernanza global en las que se sienten las influencias ya del bloque sobre el sistema internacional, así como retos que afronta este grupo en específico en temas de seguridad internacional, en reforma institucional y liderazgo político. ¿Sí? Aquí el autor lo que trata de hacer un análisis con respecto a estos tres puntos en específico. ¿Qué nos dice él? Bueno, primero inicia hablando sobre la cooperación sur-sur para el desarrollo. Aquí básicamente nos habla sobre cómo China e India justifican lo que algunos interpretaron como neoimperialismo en África, bajo el discurso de solidaridad del sur. Aquí habla de que existe una diferencia fundamental entre la cooperación sur-sur histórica y la contemporánea en cuanto a su relación con las instituciones económicas internacionales. Este punto de vista que nos trae, básicamente es que a lo largo de la historia siempre se habló de una cooperación sur-sur para el desarrollo, ¿sí? Que es la que siempre lideró con respecto a África. Pero en la contemporánea, es decir, en la actual, donde interviene China e India hacia África, están hablando específicamente con respecto a instituciones económicas internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen unas intenciones en la parte económica y por eso es el apoyo específico hacia África. Cuando Sudáfrica hace parte del bloque, realmente, como les decía, Sudáfrica no es el más fuerte dentro del bloque, pero tiene unos intereses muy puntuales que le sirven a los otros. Por eso ellos permiten que se una al grupo. Por eso entra Sudáfrica a ser parte de las BRICS. Entonces, ¿en qué punto en específico? La parte de interacción económica. Ese es el primer punto. Allí la cooperación se interpreta como una interacción económica y una cooperación política. Aquí evoca una imagen de solidaridad entre países en desarrollo a través de intercambio de recursos, tecnología y conocimiento. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Básicamente un intercambio. Los países más desarrollados del bloque llevan recursos, tecnología y conocimiento a Sudáfrica en este punto, pero en contraprestación de qué se van a beneficiar
de los recursos naturales y mano de obra que existe en Sudáfrica. Recuerden que si Sudáfrica bien es un país de los pocos desarrollados, tiene también densamente, demográficamente son densos y representa una mano de obra. Trayendo un poco a lo que es la economía actual, ¿quién no ha comprado por Temu? Todos conocen la plataforma, la aplicación Temu en este momento de los que están presentes. Sí, profe. Sí, señora. Así es. Díganme ustedes qué no se encuentra en Temu. Mejor dicho, cosas que nosotros ni pensábamos que se habían inventado, existen en Temu. Yo estoy seguro que si ustedes tienen un tiempo disponible y se sientan un domingo a entrar a la aplicación solamente para revisar qué productos de pronto les puede interesar, de acuerdo obviamente por ejemplo, yo soy ciclista, un ejemplo, ¿sí? Y yo entro a mirar accesorios o productos para el ciclismo y encuentro cientos de cosas que yo no sabía que ni siquiera que existían, que sea de pronto por vanidad o por uso, sí, me parecen prácticas y ahí empiezo a usarlas. Imagínense todos esos artículos que mueve diariamente Temu a nivel mundial. Imagínense todo el mercado que le está robando a países pioneros, pioneros porque eran los que lideraban anteriormente como Estados Unidos. Un gran rival. ¿Por qué? Porque tienen una mano de obra muy económica. ¿Sí? La manufactura con las que desarrollan los productos de Temu, que son del Oriente, ¿sí? Compiten de una manera con una gran ventaja con respecto a bajos costos. Por eso es que encontramos productos que normalmente están de pronto en un 20% con respecto al valor en que normalmente lo podríamos conseguir pidiéndolo en una empresa americana, un ejemplo. Entonces, fíjense cómo la manufactura, en este caso, la mano de obra económica, puede hacer la diferencia en posicionar una u otra empresa y, por supuesto, una u otra economía, que es lo que está pasando actualmente. Ahora, hay una crítica a la cooperación sur-sur. Ahí lo que dice el autor es que se requiere un mayor compromiso crítico para determinar si esta cooperación difiere cualitativamente de la sur-norte, especialmente considerando que los estados a menudo usan esos supuestos para justificar sus actividades. El autor, ¿qué es lo que nos habla aquí? Que lo que decíamos anteriormente, ninguna acción de un país va solamente por motivos solidarios, ¿sí? Siempre tiene un trasfondo, una intención más allá, una doble intención al momento de cooperar entre uno u otro país. Pero para nadie es un secreto que esos aportes en intercambio de recursos, tecnología y conocimiento que pueden brindar en un país subdesarrollado como puede ser Sudáfrica, pueden ser determinantes en el desarrollo a futuro del mismo país. Obviamente no lograr el mismo nivel en poco tiempo, pero sí a mediano y largo plazo lograr una estabilidad económica con respecto a los inicios antes de ser del bloque. Eso es lo que nos indica el autor en ese punto. Bueno, el autor también nos habla sobre la visión compartida de los BRICS. Aquí lo que dice es que los BRICS como tal comparten una mirada del mundo particular, una sensación de insatisfacción con el actual sistema de gobernanza global. También nos habla de un incremento en las reuniones regulares que facilitan el intercambio de ideas y permite un debate sobre los retos compartidos. Vuelven al punto. Las BRICS indican de que no hay satisfacción o no es equitativo el orden mundial ni político ni económico que representan las potencias que siempre han liderado el orden mundial. Entonces, ¿qué plantean ellos? Un nuevo orden global. Aquí, ¿qué dice? Que las BRICS comparten la visión de un nuevo orden global y combinan fuerzas en un pequeño pero estratégico grupo. Tienen mejores oportunidades de concretar esta visión. Entonces, fíjense que los que hacen parte del grupo estratégicamente tienen una fortaleza que al unirse puede cambiar las reglas del juego con lo que respecto históricamente siempre han liderado. El segundo punto que comparten la visión es la experiencia común. Aquí lo que nos hablan es que al ser afectados negativamente por estar en la periferia de un sistema mundial dominado ¿por quién? Por Estados Unidos y quienes sus aliados occidentales. Ellos que están intentando hacer, replantear un nuevo orden mundial enfocado a los países del Oriente. Y tercer punto de la visión que comparten las BRICS, nos hablan sobre que los 5 miembros tienen ambiciones globales, obviamente evidenciadas en su compromiso
con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el llamado a la reestructuración del orden global. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos están tratando de hacer presión porque haya un nuevo orden mundial, pero no solamente en la parte económica, sino política. Porque al momento de tomar decisiones, por ejemplo, que eviten una tercera guerra mundial, que ellos deben de tener el apoyo, no solamente ellos como 5, sino con el resto de los países que se pueden ver afectados ante, por ejemplo, una catástrofe como lo representaría una tercera guerra mundial, por poner el ejemplo específico. Bueno, ¿qué más nos abre el autor? La reforma de la gobernanza global. Aquí nos dice que se ha desarrollado un debate en torno a la capacidad de los poderes emergentes para sostener los existentes valores del orden liberal global, en caso de que ganasen mayor influencia, y en torno a la seriedad de sus intenciones para transformarlos. Lo que decíamos, todo gran poder representa una gran responsabilidad. Entonces, la reforma de la gobernanza esto lo que decíamos no es algo nuevo, ha estado centrado en la irrupción del sur global como grupo unificado, entendiendo el orden mundial como un impuesto por Occidente. Volvemos a la guerra de poderes, señoritas. Es decir, están intentando los países de Occidente contrarrestar el poder que ha ejercido durante la mayor parte de la historia Occidente. Segundo punto, un consenso amplio. Aquí dice que existe un amplio consenso en que el orden mundial actual es injusto en varios niveles. Aquí dice el autor que es caracterizado por prácticas económicas excluyentes e instituciones de gobernanza global poco democráticas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dicen pocos quiere ser ejercido para el resto del orden mundial. Y eso es lo que ellos quieren cambiar. Y en tercer punto nos habla de la necesidad de se reformar y que los organismos internacionales deban ser más representativos y capaces de responder a las preocupaciones de los países en desarrollo. Aquí le hacen un llamado básicamente, por ejemplo, a la Organización de Naciones Unidas, sí, todas estas organizaciones de orden mundial en la que se encuentran la mayoría de los países, para que ellos puedan de alguna forma proteger a los países que apenas están surgiendo con sus economías emergentes y por supuesto a los países que están en subdesarrollo, que aún no hacen parte de estos bloques como líderes económicos, ¿sí? Dentro de sus áreas. Entonces, estas son las reformas de la gobernanza global que el autor nos hace revisar en la bibliografía que él expone. También nos habla de los BRICS y las ideas en torno al desarrollo. ¿Qué plantean ellos? Pues prácticamente que el predominio de Occidente en enmarcar los debates sobre el desarrollo se está erosionando rápidamente en la medida en que los poderes emergentes no solo presentan caminos alternativos, sino que también toman roles más activos en la inversión, el comercio y la provisión de ayuda. ¿Qué quiere decir en resumen este ejercicio? Que la unión de estos países y economías emergentes están haciéndole una gran mella a la hegemonía y el poder político y económico que ejercen las grandes potencias. Volvemos a lo mismo. La guerra de Occidente con la guerra de Oriente. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, primero habla de confrontando las ideas. ¿Qué nos dice el autor? Que hasta qué punto las BRIC están confrontando las ideas existentes sobre el desarrollo. Aquí críticos dirían que no ha habido un quiebre significativo y alternativo al espacio de políticas neoliberales propuesto por el norte. ¿Qué quiere decir en este punto básicamente? Que no, de pronto que la presión que está ejerciendo las BRICS y la ayuda que están buscando en organizaciones de orden mundial aún no han hecho una presión suficiente para quebrar y de pronto nivelar un poco las fuerzas entre de Occidente hacia Oriente. También nos habla de nuevas alternativas. Aquí dice que China y otros poderes emergentes están promoviendo nuevas ideas sobre el desarrollo y la modernización, presentando a los estados africanos nuevas alternativas de modelo. Significa de que la tendencia o los modelos económicos de estos países como China y los emergentes como tal, sean BRIC o no, están ayudando a intervenir y replantear los modelos económicos en estados africanos, que si ellos se potencian y logran tomar estos modelos y utilizarlos en su economía, pueden convertirlos en uno de los fuertes del grupo. Y finalmente, los recursos en asistencia. Aquí el autor nos hace el análisis que con crecientes cantidades de recursos en asistencia al desarrollo
puestas a disposición por los poderes emergentes, los estados africanos ya no están atados a los modelos de desarrollo de Occidente, es decir, que va a permitir libertad en la toma de decisiones y en las relaciones internacionales que pueda representar los estados africanos en el nuevo orden mundial. Otro punto finalmente que nos presenta el segundo autor es el cambio institucional. Aquí pues nos dice que las instituciones globales han sido claves para sostener el actual orden mundial y prevenir el cambio. También que los estados del sur son y han sido activos participantes en las instituciones globales, percibiéndolas como un importante vehículo para avanzar con sus intereses. Aquí está hablando específicamente de Sudáfrica. También las BRIC usan instituciones para resistir los intentos de los Estados Unidos de promover nuevas normas sobre el uso de la fuerza y la condicionalidad de soberanía. Aquí los estados en vía de desarrollo no solo se han sumado a las instituciones creadas por Occidente, también han creado organismos y agrupaciones propias, es decir, que se está presentando una mayor independencia. Bueno, aquí vamos a tocar el nuevo Banco de Desarrollo de los BRIC. Yo les hablaba del NDB, sí, creado en el 2014. Entonces, con la creación de este nuevo banco, se ha creado una gran relevancia que altera las características de los BRIC como un grupo no vinculante. Operar semejante institución va a requerir que los BRIC construyan acuerdos sobre una serie de normas, reglas y guías. Esta es una oportunidad de apoyo del bloque hacia los países en su desarrollo o economías emergentes en este momento. ¿Qué requiere este nuevo Banco de Desarrollo al momento de ser desarrollado o planteado? Primero, pues, hacia las instituciones de los BRIC, hacia la institucionalización de los BRIC. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las BRIC deben de tener un modelo institucional homogéneo que permita hacerlos como un atractivo dentro del ejercicio de poder adquirir recursos a través de este banco. El segundo punto es un acuerdo, construir acuerdos sobre normas y reglas guías, es decir, que sean claras las reglas para todos los que hacen parte del bloque como tal. El otro punto es el motor de cambio dentro de las instituciones ya establecidas. Y por último, la oportunidad de alentar nuevos paradigmas de desarrollo. Palabras más, palabras menos. ¿Qué quiere decir? Que hay que estar abiertos al cambio, abiertos a unas reglas claras del juego para todos. Y precisamente tomar dentro del ejercicio la propuesta de la mejor modelo, la propuesta de modelo de desarrollo en economía que sea más provechosa para todos los países, aunque bien no estén todos de acuerdo, porque el tema de crear un grupo es que lleguen a consensos. Y finalmente, el autor nos habla sobre un nuevo paradigma de seguridad. Con respecto a eso, el punto de vista es que los BRIC no tienen la capacidad de dominio militar de los Estados Unidos y de la OTAN, pero sin embargo, algunos elementos de superposición en sus enfoques de seguridad no son evidentes. El otro es que el proyecto político de los países del BRIC puede ser definido como una coexistencia, en el sentido de que todos promueven un orden mundial que implica la coadministración de asuntos de seguridad global a través de medios pacíficos diplomáticos. ¿Qué quiere decir esto el autor? Lo que hablábamos anteriormente. Si ellos hacen un bloque y llegan a influenciar el nuevo orden mundial económico, también deben ser responsables en las decisiones militares que tomen y que puedan afectar en algún momento a todos los países, ¿cierto? Porque una decisión de uno de ellos podría afectar positivo o negativamente que se desate, así como son provechosos trabajar en grupo y fortalecerse mutuamente para seguir coexistiendo y fortaleciéndose en el nuevo orden mundial. La decisión que tome uno de ellos de manera unilateral puede afectar no solo el bloque, sino el orden mundial general y desatarse, un Dios no lo permita, nuevamente diciéndolo, una tercera guerra mundial. Entonces, toda responsabilidad, perdón, todo gran poder requiere una gran responsabilidad. Hasta ahí, chicas, ¿quieren aportar algo con respecto a la posición del segundo autor de la bibliografía propuesta para el desarrollo de la tarea 3? Las escucho. ¿Quedé solita? A ver, ahí estamos, ya las vi. Bueno, asumo que sí, Creo que una señora.
Claro que sí. Viendo lo que está pasando ahorita en la actualidad con Estados Unidos, con la cuestión de la imposición de los aranceles al 25% y que él está tratando de hacer alianza con la China, ¿no pone en inestabilidad este grupo de los BRICS? Porque él ahí, yo entiendo que Estados Unidos le quiere hacer contrapeso a Rusia, pero a través de China, y China pertenece a este grupo. Sí, podría decirse, claro, la posición que tome China con respecto al apoyo no de Estados Unidos, ¿cierto? Con estas nuevas medidas que está tomando, puede afectar la estabilidad del grupo, por supuesto que sí, porque está suponiendo, precisamente si de todo lo que hemos estado escuchando esta última media hora, todo enfoca a que ellos están tratando de hacer un nuevo orden mundial, ¿sí? No estoy diciendo que ellos son las santas palomas, que ellos van a tener un beneficio en el ejercicio, pero por lo menos que no sea unilateral el beneficio que se está presentando, por ejemplo, con la gran potencia Estados Unidos. Al China apoyar a Estados Unidos en este tipo de acciones, puede suponer que debe traerle problemas con el resto de los países del grupo, especialmente Rusia. Recordemos que históricamente Rusia siempre ha sido un enemigo abierto de Estados Unidos, política y económicamente, y las tensiones mundiales que se han tenido con respecto a una posible tercera guerra mundial siempre están con un trasfondo de la guerra fría o guerra abierta entre Rusia y Estados Unidos por la hegemonía mundial. Entonces, China se supone que debe ser cauteloso en las decisiones que toma porque no van a ser bien vistas en el grupo. No sabemos qué consecuencias pueda tener al momento de que ella incline la balanza por Estados Unidos, las connotaciones que pueda tener con respecto al grupo. Se supondría de que ella no debe tomar acciones hacia que respalden a Occidente, porque precisamente eso es lo que ellos están contrarrestando. Entonces, habría que esperar cómo quedan las apuestas. Si China es inteligente, teóricamente debería tratar de ver el panorama completo y quedarse juicioso haciendo parte y siguiendo las reglas del grupo como tal, que es con el que se supone ha logrado también tener un... ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, un Ah, sí, qué pena. Sí, Sí, profe. un posicionamiento, sí, un posicionamiento dentro del orden mundial. China ya es una potencia, eso está claro. Y gran parte de ese posicionamiento es gracias a ese bloque que han creado a través de la BRIC. Eso no es un secreto. Bueno, entonces hasta ahí terminamos un poco la reflexión o el punto de vista que nos trae el segundo autor. La tercera bibliografía, que se llama Doing Business 2020, impulsando reformas para un mejor clima de negocios. Aquí habla un poco, no exactamente de la BRIC, sino como el orden mundial y el ejercicio con respecto a la parte, a cómo está distribuida actualmente la riqueza en el mundo y cuáles son las interacciones que tenemos. Este es un análisis del autor a través de un informe donde analiza las regulaciones que afectan a las empresas de 190 economías de orden mundial. Aquí también evalúa el entorno empresarial en 12 áreas normativas, desde la apertura de un negocio hasta la resolución de la insolvencia. Este estudio impulsa a gobiernos a emprender reformas para estimular el crecimiento económico sostenible. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con respecto a las economías emergentes? Para que una economía emergente, ¿sí?, se convierta en una futura potencia, debe tener que un crecimiento económico sostenible. Entonces, se incluye esta bibliografía dentro del ejercicio para que conozcamos cuáles son las fortalezas que pueden ayudar al desarrollo de una economía emergente y a las empresas que hacen parte de ese país a sostenerse en el tiempo y poder volverse a mediano y largo plazo en un referente mundial. Primero, pues, ¿qué hace Doing Business? ¿Qué mide Doing Business en este momento? Doing Business evalúa las regulaciones que pueden afectar a las empresas desde el inicio hasta el cierre, en caso tal no fueran exitosas. Ahí incluye la apertura del negocio, el manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registros de propiedades. También considera la obtención de crédito, protección de inversionistas, pago de impuestos, comercio transfronterizo, ojo, comercio transfronterizo, miren el punto tan importante, y cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia en caso tal el negocio no sea exitoso. Aquí nos hace un recuento el autor
en cuáles son todos los factores que puede afectar la sostenibilidad de un negocio cuando nace, sea como un emprendimiento o hasta convertirse, sea en una empresa ya posicionada, ¿sí? Una empresa próspera, o la opción B, que es la que nadie quiere, en que no logre sobrevivir al ejercicio de la regla económica en el mercado emergente en que esté. Entonces, no, ellos que miden desde la apertura de un negocio, el manejo de permisos, es toda la trazabilidad que una empresa debería poder hacer. Entonces, ¿qué nos dicen? Aquí en el análisis hace el análisis mundial de cuáles son las 10 economías con el mejor puntaje con respecto al análisis que realiza esta empresa. ¿Quiénes son los países líderes globales en estas economías con mejor desempeño? Ojo, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong y Dinamarca son los líderes globales en respecto a economías con mejor desempeño mundial. ¿Y cuál es la característica común que tienen estos países para ser líderes? Que comparten el uso generalizado de sistemas electrónicos, procesos en línea para la constitución de empresas y plataformas electrónicas para la declaración de impuestos y procedimientos en línea para la transferencia de propiedades. Si ustedes analizan ese párrafo donde dice características comunes, hay algo que predomina. ¿Quién me puede decir qué está predominando en ese pequeño párrafo que dice características en comunes? Les voy a dar aquí los segunditos para que lo lean nuevamente y alguno me diga cuál es un común denominador de lo que ellos están haciendo en esas características. Los sistemas electrónicos, la Sí, implementación de sistemas electrónicos. sí, señora, y la simplificación de procesos, ¿cierto? Si analizamos a Colombia, a pesar de que sí, muchas empresas de muchas áreas diferentes han simplificado, tienen bancas virtuales, por ejemplo, si hablamos de los bancos, ya no hay que ir al banco a hacer transferencias. Ellos han simplificado y han utilizado la tecnología y el en línea para poder dinamizar todo este ejercicio. Entonces, miren que esta característica común es un determinante en que ellos puedan mejorar el desempeño. Entonces, definitivamente, un país que quiera emerger y sostenerse y convertirse y crecer en el tiempo debe tener inversión en qué? En tecnología, ¿sí? En tecnología, en quitar la burocratización de sus procesos. Entonces, miren que ese es un común denominador. Entonces, economías con mayores mejoras en el análisis que hace el autor. Reformas claves, en este caso, Arabia Saudita, Jordania, Togo, Bahrein, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India y Nigeria se destacan por implementar reformas significativas para facilitar los negocios, lo que estábamos hablando, la simplificación de procesos. Ejemplo de esas reformas, que Arabia Saudita, que es el ejemplo que estamos tomando por el autor, por ejemplo, estableció una ventanilla única para la constitución de empresas. Jordania fortaleció el acceso al crédito. Togo simplificó la obtención de permisos de construcción. Todo, miren qué se trata, en eliminar la burocracia de los procesos. ¿Ven? Aquí el informe en el análisis destaca pues, que las economías que han mostrado más mejoras, que son las que acabamos de mencionar, se encuentran entre las 10 economías que más han avanzado en términos de facilidad para hacer negocios. Entonces, miren, el simplificar procesos, eliminar burocracias, cómo dinamiza el ejercicio. Estas economías han implementado reformas significativas en áreas como la constitución de empresas, el acceso al crédito y la obtención de permisos. Miren cómo una cosa va ligada a la otra. Aquí estamos viendo respuestas del análisis que hace el autor. También incentivos para emprender reformas. Aquí las economías obtienen buenos puntajes en los indicadores de Doing Business, se benefician con un nivel más alto de actividad empresarial. ¿Qué genera esto? Mejores empleos, mayores ingresos públicos e ingresos más altos. Simplificar la regla aumenta la facilidad de hacer negocios y permite que la actividad económica alcance su pleno potencial. Entonces, miren, mayor actividad empresarial, mayores ingresos públicos, ingresos más altos. Entonces, en el análisis que hace Doing Business, ellos que dicen, este ejercicio de la simplificación de trámites, cómo va a dinamizar y cómo va a haber reflejado en todo este incentivo, ¿sí? Esas reformas a la simplificación y al quitar la burocracia del ejercicio de la ecuación, cómo puede representar una sostenibilidad y crecimiento en la economía general, ¿sí? Si eso lo aplicaran en todos los países que estamos tomando acá, los países líderes, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong y Dinamarca, el análisis es el mismo.
Toca simplificar para poder fortalecer los procesos económicos. Bueno, jóvenes, realmente estas 3 bibliografías son de estudio. Ustedes saben que nadie va a la guerra sin fusil. Se supone que ya ustedes, por lo menos las que nos han compartido sus avances, han logrado avanzar de manera significativa en la actividad, sobre todo que estamos a 15 días del cierre. Y ya en este punto todos los estudiantes han debido desarrollar la parte individual y deben ya estar trabajando en la parte colaborativa. ¿Qué vamos a hacer ahora en este punto? Vamos a hablar un poco sobre un repaso a lo que es la actividad tarea 3. ¿Con qué fin? Primero, pues de aclarar dudas, o si están enfocando mal la actividad, pues todavía estamos a tiempo de hacer ajustes. Entonces, la actividad tarea 3, como les decía al inicio, tiene una parte individual y una colaborativa o grupal. ¿Qué nos pide en la primera parte? En el paso 1, cada estudiante va a diseñar una línea de tiempo que resuma las características económicas, sociales y culturales claves de los BRIC. Herramientas para usar se sugieren Canva, Geniality o las de su preferencia. Son libres, con las que ustedes se sientan más cómodas, en las que ustedes ya hayan trabajado anteriormente. Pero deben tener en cuenta que al desarrollar esta línea de tiempo deben incluir 3 puntos específicos. Primero, evolución económica. ¿Cuáles han sido los hitos históricos y factores que posicionaron a los BRIC como economías emergentes? Ojo, evolución económica. Segundo punto, características sociales. ¿Cuáles han sido los elementos culturales y demográficos que impulsaron su desarrollo? Y tercero, influencia global. ¿Cuál fue su papel en la economía internacional y su relación con los mercados emergentes? ¿Cuál ha sido esa interacción de la BRIC con los mercados emergentes que, si bien no hacen parte del bloque, ellos han estado, sean apoyo o en apoyo sea de tecnología, lo que hablábamos anteriormente, en creación de relaciones comerciales estratégicas? Hasta ahí está claro, chicas, que es el primer punto. Esa línea de tiempo debe tener esos 3 puntos en específico. ¿Alguna pregunta de esa parte individual? No, profe, todo claro. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en el paso 2 de la parte individual? Vamos a generar y subir en el espacio de entregas el trabajo individual en PDF con el enlace o presentación individual. Aquí voy a hacer un paréntesis. Algunos que hacen, listo, me envían la imagen para revisión en el foro, uno revisa, les hace comentarios, solicita ajustes o da visto bueno. Cuando ustedes vayan a subir su trabajo individual, independientemente si van a enviar el enlace, y ojo que si envían el enlace, verifiquen que el enlace abra o sea de acceso público, porque si yo entro a un enlace y no puedo, y no me abre, ¿sí? No queda público y no me abre, pues no puedo valorar el trabajo que hicieron. Independientemente si es la imagen o es el enlace, ese trabajo individual debe subirse al espacio con una portada y con una bibliografía, ¿sí? No es solamente la imagen y ya. Entonces, ojo, ¿qué debo encontrar yo en la parte de entrega de la actividad? Si ustedes son 5 integrantes por grupo, ¿cuántos trabajos individuales debo encontrar yo? ¿Quién me dice? 5. 5. 4. Exacto. Sí, o sea, 5 es decir que todos deben entregar su trabajo individual en el espacio de evaluación, ¿cierto? De entrega de la actividad. Con una portada, el enlace o la imagen de la línea de tiempo, que si van a agregar una imagen, por favor tengan en cuenta de que debe visualizarse correctamente, que sea clara, porque a veces montan imágenes y están muy pequeñas o no están claras y uno no puede valorar lo que dice allí. Entonces también eso supone un problema. Y después de la imagen o del enlace van a colocar las referencias bibliográficas que usaron para el desarrollo de eso. Portada, desarrollo de línea de tiempo y bibliografía. Eso es lo que deben aportar ustedes en PDF en el espacio de entrega por la parte individual. Hasta ahí creo que estamos claros. Luego vamos a la parte grupal. ¿Qué nos pide la parte grupal? Sería el tercer paso. Dice, de manera grupal, los estudiantes preparan una presentación interactiva que aborde los siguientes temas. Análisis de los BRIC. Primero, ¿cuáles fueron las influencias en la economía emergente global? ¿Cuál es el rol específico de cada país en la economía internacional? ¿A qué estamos haciendo referencia? A los BRIC, ¿cierto? Luego, ¿qué nos pide la parte grupal? Tomar el caso estudio de Arturo Calle
Y allí, con respecto al caso de estudio, vamos a identificar cuáles fueron las estrategias de desarrollo adoptadas por la empresa para superar los desafíos tras la pandemia. Si ustedes revisan el caso de estudio de Arturo Calle, se darán cuenta que Arturo Calle fue una de las empresas que logró sobrevivir a todo este tema de la pandemia, como reinventándose y adoptando unas estrategias muy específicas que son las que ustedes van a analizar. Aparte que van a ver el impacto de estas estrategias en el mercado colombiano y su expansión internacional. ¿Cuál fue el ejercicio de Arturo Calle al usar estas estrategias? ¿Positivas, negativas? ¿Sí? Y finalmente identificar las lecciones aplicables a mercados emergentes similares. Hacer un análisis de esas estrategias, cómo pueden ser aplicadas a otros mercados emergentes en estos momentos. Entonces, esta va a ser el desarrollo de la parte colaborativa. Y para tener en cuenta, herramienta sugerida, Canva, PowerPoint, interactivo u otra plataforma que permita un diseño dinámico. ¿Cuál van a usar con la que ustedes se sientan más cómodos, las de su preferencia? Entonces, ojo aquí que esto de pronto es una duda general que tenga. Duración de 10 a 12 diapositivas, de 8 a 10 minutos de presentación. Y ustedes dirán, profe, pero si esto es grupal, ¿quién va a hacer la presentación? A esa presentación que ustedes desarrollan como grupo, como equipo, dividiéndose las actividades, pueden decidir si uno de ustedes, varios de ustedes o entre todos hacen la presentación. Para la presentación se va a grabar un video sobre esa presentación de las diapositivas. No tienen que mostrar el rostro si no quieren, pueden grabar su voz. Puede ser entre 1, 2, 3 o entre los 5 compañeros, se dividen la presentación o lo hace uno solo, pero todos deben dejar evidencia que hicieron su aporte al desarrollo de la actividad grupal, sea con las diapositivas, con el diseño, con la voz, con la sustentación, como lo quieran ver. Finalmente, el paso 4 que nos pide entregar el informe grupal en el entorno de evaluación, un archivo en PDF con el enlace o presentación. Pregunta: ¿cuántos trabajos grupales voy a encontrar yo en ese grupo de 5 personas? 2, ¿Cuántos trabajos grupales voy a encontrar en ese grupo de 2, 5 profe. personas? Uno únicamente. Uno solo, profe. Uno solo, sí, señoritas. Uno solo. Entonces, la persona que se haya postulado o quien haya designado para hacer la entrega grupal va a subir un documento comprimido, porque eso se equivocaron reiterativamente en la entrega pasada. Debo encontrar una carpeta comprimida que diga, si es Tatiana la que va a entregar, voy a encontrar trabajo individual de Tatiana en PDF, que viene siendo la línea de tiempo, y trabajo grupal del grupo 5, ¿sí? Son 2 documentos que yo debo encontrar en la persona que hace la entrega grupal. El resto de los integrantes solamente va a subir su línea de tiempo, su trabajo individual. Entonces, 4 trabajos individuales y un 5º estudiante designado por ustedes para el comprimido con su parte individual y su parte grupal. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo quería preguntar, en el trabajo de las diapositivas, ¿debemos hacer la explicación grabada? Sí, preferiblemente, a menos que de acuerdo a la herramienta que usted use, ustedes vayan haciendo la explicación por diapositiva. Ustedes saben que hay una opción donde ustedes pueden insertar audios a cada diapositiva, como ustedes lo prefieran. ¿Sí? Sí, Sea profe, que muchas alguien gracias. sustente la presentación interactiva, sea que le ingresen el audio dentro de cada diapositiva, como a ustedes se les acomode dependiendo de la herramienta que decidan usar. Lo que es importante es que cada uno haga su aporte a la construcción de la presentación y a la sustentación. Para eso son 5. Entonces, la idea es que de manera colaborativa logren el desarrollo. Aquí les estoy compartiendo un resumen que también se ha compartido foro a foro, en donde dice lineamientos de entrega para que tengan claridad. El trabajo individual lo deben subir todos al espacio de entregas. El trabajo grupal lo sube un solo integrante en un archivo comprimido con su trabajo individual. Y las evidencias e interacciones deben quedar plasmadas en el foro. ¿Por qué? Porque si bien ustedes usan otros medios de comunicación que hicieron el grupo de WhatsApp, que se reunieron por Teams, el aporte o el desarrollo debe quedar plasmado en el foro porque esa es nuestra aula de clase. Recuerden que en el foro donde nosotros nos encontramos, ustedes envían avances, yo se los realimento y ahí vamos ajustando si es necesario o se va dando el aval para que pueda subirse al espacio de entregas. ¿Hasta ahí está claro eso? La parte de la entrega. Creería Sí, que sí. señora. Eso. Canales de comunicación.
Bueno, tenemos varios canales de comunicación. Primero, el foro de la actividad que acabo de mencionar es nuestro, como si fuera nuestra aula para interactuar, avances, realimentaciones y avales. El segundo espacio de canal de comunicación es el correo interno del curso. Este es asincrónico. Recuerden que asincrónico significa que ustedes me envían un mensaje, por ejemplo, hoy y ya va a ser contestado entre mañana y pasado mañana. Si obviamente lo envían un fin de semana, un puente, pues ya sería en el día hábil siguiente. El tercer espacio, el correo institucional, fue compartido en la presentación de las docentes en el foro de interacción social de la profe Jenny, mi persona. Ustedes ya identificarán quién es su tutor, que es quien ha estado realimentando los foros y con esa persona que ustedes directamente se entienden en primera instancia para cualquier duda e inquietud. Y no menos importante, porque es sincrónico, este sí es en línea, el grupo Teams. Todos están suscritos al grupo Teams del curso. Pero si alguno quiere contactarme, por ejemplo, directamente a mí porque soy su tutora, me buscan en Teams como marilyn.oviedo y latina ambos. Y nosotros, la profe Jenny y mi persona, tenemos una agenda de acompañamiento que se les envió también por correo interno del curso, donde dice en qué horarios del día, pues nosotras estamos disponibles en línea atendiendo, porque obviamente pues de noche o los fines de semana no vamos a estar en línea, son nuestros espacios de descanso, pero de acuerdo a la agenda hay unas franjas de horario en las que nosotros estamos atentos. Si ustedes nos envían por allá, profe, mire, tengo esta inquietud, me surgió en este momento, con mucho gusto la profe Jenny o mi persona estaríamos atentos a contestar. También por ese grupo de Team estamos enviando información importante como invitación a estas webconferencias, el enlace de grabación que también se comparte foro a foro para el que no pudo asistir pueda escuchar todas estas indicaciones. O si ustedes dicen qué fue lo que dijo la profe en aquella parte, no me acuerdo, puedan entrar a la grabación y buscar ese espacio. ¿Correcto? Eso existe. Listo. Y finalmente, hablarles de la resolución rectoral. ¿Qué dice la resolución rectoral? Que los aportes realizados 3 días previos al cierre no son realimentados o son tenidos en cuenta. Si ustedes dejan todo para último minuto, pues ya el día antes o 2 días antes la profe no va a realimentar y ustedes pues tendrían que hacerlo como a ciegas si no están seguros de lo que están enviando es correcto. Entonces, por favor, para que si ustedes se organicen en los tiempos, planifiquen, tienen una parte individual, otra colaborativa, como grupo se pongan de acuerdo hasta tal fecha, chicos, que todos tengamos la parte individual y en tales fechas vamos a desarrollar la parte colaborativa para que no estén corriendo base. Entonces, eso es importante que por favor lo tengan en cuenta para la planeación de los tiempos. Hasta este punto, ¿tenemos dudas, inquietudes? Los asistentes. No, profe, hasta ahora todo muy claro. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por sacar este espacio de tiempo, pues la idea es que aquí podamos compartir conocimientos, profundizar en las temáticas, aclarar dudas, inquietudes y recordarles que aparte de la web, que es una por actividad, también tenemos otros espacios que les están llegando las invitaciones también por el foro y por el correo interno del curso, que son los CIPAS. Los CIPAS son círculos de interacción en el cual ustedes participan, son encuentros sincrónicos como este, pero ya podemos, si ustedes tienen dudas puntuales o quieren abordar sobre una herramienta para el desarrollo de la actividad, pues en este caso la profe Jenny y mi persona estaríamos en esos encuentros que también se avisan previamente, 8 días de antelación normalmente, para que ustedes se agenden y puedan participar. Darles las gracias por sacar este espacio de tiempo y voy a volver a la primera diapositiva para que los asistentes, por favor, tomen un pantallazo y me lo envíen por el correo interno del curso. ¿A quién? A su tutor. Si es la profe Jenny, se lo envían a la profe Jenny como evidencia de participación de esta segunda web, o si es a mi persona, a Marilyn Oviedo, también como tutora, los que me tengan como tutora. Les voy a dar unos 10, 15 segunditos para que tomen el pantallazo, lo envíen al correo, con eso vamos a obtener 10 puntos extras si lo llegan a necesitar. Porque me ha pasado que pues mis estudiantes son tan juiciositos que les va muy bien y no necesitan los 10 puntos extras. Esos puntos van a aplicar solo para la tarea 3. Entonces, ustedes me dirán cuando hayan tomado el pantallazo. Y recordarles que la grabación se va a compartir foro a foro, correo interno del curso, va a quedar publicada en el espacio de noticias de curso. Bueno, me dirán que están listas para dejar de compartir. Listo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, le doy las gracias, Dana, Alejandra, Gloria,
Laura, Duvernay, Jenny por su puntual asistencia y bueno, esperándolos para la próxima web y para el próximo CIPA que lo convoquemos. Ya saben que no son constantes, pero son de mucho provecho para aclarar dudas e inquietudes de estos espacios. Les deseo una feliz y bendecida noche, cuídense mucho y pues nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Gracias, profe. Feliz noche. igualmente.